Nosotros somos de la Facultad de Química de la UAM, como nuestra materia es reactores heterogéneos y vamos a hablarles un poco sobre catálisis heterogénea. Es un tema un poco interesante y vamos a hablar un poco de los conceptos básicos. El equipo está conformado por Carla Gutiérrez, por Lucero Leonides, Daniel Núñez, Montserrat Pérez y por mí, Agustín Nava. Bueno, para comenzar, pues se dice que un reactor opera en fase homogénea si trabaja en una sola fase. En contraste, el reactor que opera en fase heterogénea requiere la presencia de al menos dos fases para que la reacción se pueda llevar a cabo. A continuación, pues les vamos a discutir un poco sobre las diferencias entre ambos tipos de operación. ¿A qué nos referimos cuando decimos una fase? Bueno, pues fase es una región uniforme de un sistema. ¿Esto qué quiere decir? Que sus propiedades físicas uniformes y composición química son uniformes. Bueno, una mezcla de varios químicos en una sola solución consiste en una sola fase, que no se puede distinguir alguna frontera entre ellos si se tiene una mezcla homogénea. Y si se observa una mezcla y puede verse frontera entre los componentes, entonces los componentes de la mezcla están en diferentes fases. Una mezcla contiene un sólido y un líquido, consiste en dos fases y se tiene una mezcla heterogénea. Como podemos ver aquí en la imagen, esto pues podemos suponer que es agua y únicamente se ve pues el agua. Eso quiere decir que está en una fase homogénea. Y en la siguiente imagen podemos ver que tiene ahí sólidos, entonces eso es una fase heterogénea. Sin embargo, la diferencia principal entre la operación de un reactor en fase homogénea o con más de una fase presente, o sea, una operación heterogénea, se presenta en la descripción matemática del problema. ¿Cómo se recordará termodinámicamente? Fase, bueno, pues es una región uniforme en un sistema. Esto significa que propiedades físicas uniformes y propiedades químicas también son uniformes. Bueno, pues ¿cuáles son las propiedades físicas y cuáles son las propiedades químicas? Bueno, pues las propiedades físicas quiere decir, pues digamos, temperatura, en qué estado está la materia, si es sólido, líquido, y pues propiedades químicas son más como de densidad, peso molecular, entre otras cosas. Bueno, pues las reacciones en fase homogénea, pues ya en los conceptos que manejé hace unas diapositivas antes, se puede realizar una reacción en fase homogénea si se tiene la temperatura y la composición uniformes a lo largo de esta fase. Por lo tanto, la velocidad de reacción es la misma en la totalidad de la fase. En una reacción en fase heterogénea existe al menos dos fases que son necesarias para realizar la reacción. Esto implica que la composición no es uniforme. Bueno, pues continuando con los conceptos básicos y ya adentrándonos a los reactores heterogéneos, cabe destacar que hay diferencias entre operarlo de manera homogénea y heterogénea. Esto altera las funciones matemáticas que expresan la velocidad de reacción, y al operarlo de manera heterogénea se tienen que tomar en cuenta varios factores, principalmente los siguientes tres. El primero de ellos es el cambio en las dimensiones de la velocidad de reacción, es decir, hacer un análisis cuantitativo de cómo va a cambiar esto. El segundo punto es la presencia de fenómenos de transferencia de masa y energía. Esto es muy importante, considerar la transferencia de masa, fenómenos de transporte y difusión dentro del proceso para poder llevarlo a cabo de manera correcta. Y el siguiente punto también muy importante es evaluar las expresiones de velocidad de reacción que son un poco más complejas, que incluyen a otros elementos. A continuación discutiré perfectamente estas diferencias. Bueno, dentro de lo primero tenemos que la velocidad de reacción es intrínseca, aquella que en las concentraciones solo cambian por efecto de la reacción que se esté llevando a cabo. Estas son ecuaciones que describen a reacciones en fase homogénea. Y a continuación, en la siguiente diapositiva, observaremos cómo es también el cambio en la velocidad de reacción global.
Sin embargo, estas reacciones en fase homogénea y heterogénea a su vez que presentamos aquí, podemos distinguir cómo cambian los elementos que la conforman. Para reacciones en fase homogénea tenemos como velocidad de reacción mol sobre volumen por tiempo. Sin embargo, en una reacción heterogénea esto tiene que cambiar por la naturaleza del reactor, donde la velocidad de reacción quedaría por mol entre gramos del catalizador, que es muy importante en este tipo de reacciones, por el tiempo, o bien una velocidad de reacción biprima mol sobre área entre tiempo. Y a continuación, como les mencionaba, la velocidad de reacción global. Son expresiones que incluyen a los fenómenos de transferencia de masa y energía dentro de la reacción matemática. Estos implica también las propiedades básicas que un catalizador puede tener. Esto se genera mediante tres principales puntos. El primero de ellos es la actividad, la selectividad y la estabilidad. Es muy importante destacar la selectividad dentro de una reacción para poder saber si vamos a tener el suficiente reactivo de lo que se ocupa y el producto que nosotros queremos si va a tener un rendimiento adecuado. Bueno, continuando con las características de un catalizador, especificaremos cada una de ellas. Como ya se mencionó, la actividad es la primera. ¿Qué es la actividad? Es la medida de qué tan rápido un reactivo clave se consume en una reacción. La actividad puede explicarse estrictamente cinéticamente. Por ejemplo, aquí tenemos la fórmula que lo explica, que la actividad es la cantidad convertida de una sustancia o reactivo dado entre la masa del catalizador por unidad de tiempo. Con esta ecuación vamos a obtener tres posibilidades de expresar esta actividad. La primera es la expresión de velocidad de reacción, la segunda es un coeficiente cinético y la tercera es una energía de activación. Otra medida de actividad es el turn. El turn es de rotación, se refiere al turnover number, el nombre que proviene del campo de la bioquímica. Está basado en el número de sitios activos presentes. Por lo tanto, tenemos que la expresión de un turn es el número de moles obtenidos de un producto entre moles de un catalizador. Aquí hacemos la comparación entre una reacción de catálisis homogénea y una heterogénea, mientras que en la homogénea va a ser más fácil de determinar esta medida porque es una cantidad de materia en solución, y en la catálisis heterogénea esta actividad depende de la superficie en la que esté expuesta. Y por último tenemos la actividad en TOF. Un TOF es la frecuencia de repetición o turnover frequency. Este está expresado por número de moles obtenidos del producto entre el tiempo por moles del catalizador. Los otras dos serían selectividad y rendimiento. En cuanto a la selectividad, tenemos que se presenta cuando el producto deseado se forma respecto al no deseado. Aquí lo podemos ver en la fórmula. Tenemos una reacción con dos productos. Uno solo deseamos el B y otro el C, que sería un producto no deseado. Entonces, sería moles formadas de B entre moles formadas de C, que es el que no nos interesa. Y el rendimiento está basado en la alimentación. ¿Cuánto voy a consumir de lo inicial y cuánto voy a formar de lo que quiero? Continuando, les voy a explicar sitios activos y área activa del catalizador heterogéneo. Primeramente, la fase activa del compuesto o la fase cristalográfica que presentan las propiedades catalíticas. En la siguiente imagen les voy a mostrar a qué se refiere esto. En un poco de historia, en 1926 Taylor sugiere que una reacción catalítica no se presenta en toda la superficie activa, sino que únicamente en ciertos sitios activos o centros activos, que igual más en la siguiente diapositiva les voy a mostrar. Un sitio activo del catalizador se entiende como lugar donde ocurre la reacción catalítica. Puede visualizarse como átomos no saturados que existen entre los sólidos, como son las orillas de las dislocaciones o irregularidades existentes en los nanocristales de fase activa. Para que se entienda un poco mejor, esta es una posición que va a ocupar uno de nuestros átomos
como se puede ver aquí, es donde pueden encajar que son los sitios activos o las vacantes que existen. Esta es una imagen de la cristalografía que les había mencionado anteriormente, donde se consideran los sitios activos del catalizador o los sitios con defectos electrónicos o capas de valencia no ocupadas, que son todos los huecos un poco más oscuros que podemos observar en esta imagen. Siguiente es la dispersión. Con la propagación de los catalizadores se busca aprovechar al máximo la cantidad de la fase activa que podemos llegar a tener. En el caso ideal se desea que cada átomo de la fase activa se utilice como un sitio activo, o sea que se aproveche en su mayoría. Con los métodos de preparación de los catalizadores actuales se logran cristalitos de fase activa en la escala de nanómetros que incluyen varios átomos agrupados, como pudimos ver en la imagen anterior. Y como se vio también en los átomos de estado basal, no son generalmente activos, o sea, tiene que haber un hueco para que pueda entrar uno y activarlos. Se introduce entonces el concepto de dispersión de la fase activa como una medida de la efectividad de la preparación. Como definición general se puede tomar la siguiente ecuación o la siguiente igualdad, que sería la dispersión es la cantidad de fase activa que actúa como sitio activo sobre la cantidad de fase activa utilizada en la preparación. Ahora, tenemos algunos parámetros para obtener una buena dispersión. En principio se requiere una gran área de soporte o gran área de contacto, que esta sería área de contacto más la dispersión que tenemos más la actividad producida, es donde se utilizan los soportes con grandes áreas y se genera una estructura porosa en donde van a encajar los átomos que les había mostrado, los circuitos. Bueno, siguiendo con los conceptos básicos, vamos a ver lo que es el soporte. El soporte es necesario para dispersar la fase activa y presentar grandes áreas activas. Aquí podemos ver diferentes imágenes de áreas activas de diferentes tamaños. Esta es el área activa de 1 centímetro, de 10 a la menos 1 centímetro, de 10 a la menos 4, de 5 a la menos 6 centímetros, pues los diferentes tipos de soportes que hay en los catalizadores. Bueno, aquí nos dice unos tipos de soportes más comunes que son utilizados, es el de aluminio, el de platina y el de carbón activado, que van de 150 a 300 metros cuadrados sobre gramo de aluminio, y de titania de 50 a 100 metros cuadrados por gramo, y de carbón activado de más o menos 1200 metros cuadrados sobre gramo. Nos dice que los soportes recientemente sintetizados son el de solita ZSM5, el de solita MOR y el de SBA15. Bueno, ahora vamos a ver las características del catalizador. Aquí es importante conocer qué proceso químico estamos llevando a cabo para seleccionar de manera adecuada el catalizador, porque hay diferentes tipos de catalizadores para cada proceso químico. Entonces, necesita un catalizador para que promueva preferentemente las reacciones deseadas. Nos dice que un catalizador debe tener suficiente resistencia mecánica, al igual que una área específica grande, sin que se impida la difusión de reactivos al interior del catalizador. Esto quiere decir que el catalizador debe ser inerte en base a la reacción que se está dando dentro del reactor. Y que los catalizadores que se utilizan en la mayoría de los procesos deben ser sólidos porosos, de alta área específica, térmicamente estables y que cumplan con los requerimientos de alta reactividad y selectividad, como ya lo vimos anteriormente. Y bueno, concluyendo este tema, podemos ver algunos conceptos que pueden ser muy básicos para la materia de reactores heterogéneos, pero pues que sirven de manera muy amplia para entender cómo se lleva a cabo todo el proceso de catalizadores y de transferencia de masa